Dios los bendiga en esta hora. Vamos a compartirles la palabra vamos a hablar la vida que Dios respalda. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra en esta tarde, Señor. Te damos la gloria y la honra porque solo tú eres digno de recibirla, Señor. Aquí estamos ante tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor. Ábrenos el entendimiento para comprender tu palabra, para ponerla por obra, Señor. Ayúdanos, Señor, porque sin ti nada somos y nada podemos hacer. Dependemos de ti, Señor. Tú eres el alfa, el omega, principio y fin de todas las cosas. Tú sabes cada vida, cada corazón de cada persona, lo que ellos necesitan. Yo te ruego que obres un milagro en sus vidas, Señor, lo que ellos están necesitando, Señor. Que crean a tu palabra, Señor, sobre todas las cosas, Señor. Que crean en ti, Padre eterno, y a tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Yo declaro este servicio, Señor, esta predicación con milagros, señales, Señor, prodigios, como lo hacían los santos apóstoles, Señor, que tú mandaste a predicar la palabra, Señor. Así vamos a enviar tu palabra, que sea de bendición, de edificación para tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, te damos la gloria y la honra y gracias una vez más, Señor. Aquí nos acercamos al trono de la gracia, Señor, para alcanzar misericordia y encontrar la gracia para el oportuno socorro, Señor. Gracias una vez más y todo lo dejamos en tus manos bajo la guianza, obra y dirección de tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a iniciar la predicación de esta tarde. La vida que Dios respalda. Vamos a empezar en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 2. Yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios se dirige al pueblo de Israel, no como el Creador, sino como se dirige al pueblo como su libertador. Por tanto, debía de ser obedecido con un sentimiento de amor. Aquí dice, yo soy Jehová tu Dios. Identifica al que habla como aquel que había realizado los milagros de Éxodo. Hay que recordar que en aquel tiempo, en el libro de Génesis, no se había revelado por nombre, solamente por el ángel de Jehová o por Dios. Pero aquí, al decir yo soy Jehová tu Dios, se identifica al que habla como aquel que había realizado los milagros del Éxodo. En Éxodo 3:14, ahí es cuando le encomienda la misión Dios a Moisés. Le dijo, ve y habla a mi pueblo, yo soy el que soy, así se dio a conocer. Ve y dile a mi pueblo, yo soy, me envió a vosotros. Entonces aquí Dios dice, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Se está revelando, o más bien se está dirigiendo como libertador, no como el creador, aunque lo era, como libertador. En el libro de Levítico, capítulo 18, versículo 1 al 5. Levítico 18, 1 al 5. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. Dice la palabra que habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, viva porque nos está hablando a cada momento que leemos la palabra. Ahorita Él nos está diciendo que Él es Dios, el que está hablando. Habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. Jehová es nuestro Dios. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. En el versículo 3 dice, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. El pueblo de Israel pasó de una nación infestada de idolatría a otra. Como Dios les estaba ayudando a formar una nueva cultura, les advirtió que dejaran atrás todo su trasfondo, de su trasfondo pagano, los aspectos de su trasfondo pagano, que dejaran todo eso atrás. Entonces aquí también les advirtió lo fácil que era caer en la cultura pagana de Canaán, a donde se dirigían. La sociedad y las religiones de Canaán apelaban a los deseos mundanos, especialmente la inmoralidad sexual y la embriaguez, que no tiene nada de diferencia a lo que se está viviendo ahorita. El pueblo tenía que mantenerse puro y apartado para Dios.
Él no quería que su pueblo fuera absorbido por esta cultura y ambiente que lo rodeaba. La sociedad, igualmente a nosotros, puede presionarnos para que nos amoldemos a su estilo de vida y pensamientos. Egipto tenía su estilo de vida, sus prácticas y sus opiniones como Canaán y como los tiene el mundo actual. Entonces, Israel debía de tener las opiniones y prácticas en la palabra de Dios. Igualmente nosotros tenemos que llevar nuestra vida conforme a la palabra de Dios, no conforme a la sociedad y a la cultura que nos rodea, como lo vamos a ver en los siguientes dos versículos. Levítico 18, 4 y 5. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos yo, Jehová, vuestro Dios. Dice, mis ordenanzas pondréis por obra y sus estatutos guardándolos, andando en ellos. El pueblo de Israel tenía que guardar la ley porque iban a vivir por ellos. La salvación la iban a alcanzar cumpliendo la ley, pero no pudieron. Cristo vino y cumplió la ley. Ahora, para que no se malinterprete, no estamos diciendo que vamos a vivir de acuerdo a la ley para alcanzar la salvación. Cristo pagó el precio. Pero dice aquí la palabra que guardaron sus estatutos andando en ellos, andando en la palabra. Nosotros tenemos que andar conforme a la palabra de Dios. Aquí, la palabra de Dios debe ser el criterio para todas las cosas. No debemos permitir que la cultura que nos rodea moldee nuestros pensamientos y actos. Debemos seguir y servir a Dios y a su palabra igualmente. En el Levítico 18:5, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová, vivirá en ellos, en la palabra, no por la palabra para alcanzar la salvación, sino vivir en la palabra, de acuerdo a la palabra. Nuestra manera de vivir debe basarse solamente en la palabra de Dios. Y mientras la estudiamos y la aprendemos, veremos que la frase de Jesucristo es la frase Jesucristo es la historia de la palabra. La Biblia es la historia de Cristo, es Cristo mismo. Entonces Dios mandó a su Hijo para rescatarnos de la maldición del pecado y del paganismo de este mundo. Ahora somos hechos responsables ante Dios y su Hijo Jesús, nuestro Salvador, quien nos libertó a Israel de la esclavitud de Egipto y a nosotros de la esclavitud del pecado. Ahora somos responsables ante Dios y su Hijo. Ahí está el problema, que decimos que ya Cristo pagó el precio y no queremos hacer nada más. Una idea totalmente equivocada. Ahora somos responsables ante Dios y su Hijo Jesucristo. Tenemos una responsabilidad como creyentes. Desgraciadamente, muy pocos tienen esa responsabilidad ante Dios. En Lucas 10, 25 al 28, libro de Lucas capítulo 10, 25 al 28. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 28. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Si el antiguo pacto hace énfasis en las prácticas de devoción externas, aquí Jesús presenta la devoción como algo del corazón. Compara la devoción sincera y sentida con las prácticas de piedad externas, hipócritas y pretenciosas de los fariseos. Jesús advierte a sus discípulos aún en contra de genuinas buenas obras que distraigan de una verdadera devoción al Señor. Ahorita hay muchas cosas
que están desviando la verdadera devoción a Dios. Estamos hablando de los creyentes. Hay muchas cosas que están estorbando. Aquí Cristo le estaba diciendo todo eso. Jesús advierte a sus discípulos que aún en contra de genuinas obras que distraen de verdadera devoción al Señor, entonces debemos recordar que solo el amor total por Dios nos capacita para amarnos a nosotros mismos y a nuestro prójimo. Jesús señalaba a la Biblia inmediatamente como la autoridad infalible. Versículo 26 dice, ¿cómo está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Entonces ya le respondió aquel, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le respondió Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. Ellos tenían que guardar la ley para obtener la vida eterna, la salvación. Pero aquí dice, haz esto y vivirás. Haz esto, dice el Señor, y vivirás el estilo de vida que yo quiero que vivas. Así como quería que viviera mi pueblo Israel, quiero que ustedes vivan así de esa manera. Porque es la vida, estilo de vida que yo respaldo con mi palabra. Bendito es el Dios del cielo. Siempre Jesús se iba a las Escrituras. Ahorita nada más no lo vamos a leer todo, pero a los que estén apuntando, apunten ahí. Mateo capítulo 4, versículo 1 al 10, donde Jesús, después que inició el ministerio, fue llevado al desierto para ser probado. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y llegó el diablo para tentarlo, diciéndole, si eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. En el versículo 4 respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, ahí en la Biblia. Después lo llevó al pináculo allá del templo y le dijo, lánzate de aquí, el cabo escrito está, que a sus ángeles mandaré para que sus brazos te lleven, para que tu pie no tropiece en piedra. Pero Jesús en el versículo 7 le dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Si se fijan, el diablo estaba utilizando la palabra también. Así hay mucha gente que usa la palabra de Dios, pero no le da el enfoque correcto. El diablo lo estaba tentando con la palabra, pero Cristo también con la palabra lo estaba encarando. Después dice que lo llevó al monte y le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, a ti te los daré todo esto, si postrado me adoras. En el versículo 10, Mateo 4:10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está. Tenemos que poner por obra la palabra de Dios, creer en la palabra de Dios. Al Señor solo tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y muchos adoran otras cosas y sirven a otras cosas menos a Dios. Es al único que se tiene que adorar y al único que se le tiene que servir. Levítico 18:30, ¿qué tenemos que hacer? Levítico 18:30, guardad pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no se contaminen con ellas, yo Jehová vuestro Dios. Dicen, guarden mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no se contaminen con ellas, yo Jehová vuestro Dios. Estos mandamientos están más allá de la comparación. Se debe hacer caso de su palabra ahora mismo como en el pasado. Se tiene que hacer caso igual ahora como en el pasado. Deuteronomios 6:5, libro de Deuteronomios capítulo 6, versículo 5. Aquí está lo que el intérprete de la ley dijo, le contestó al Señor. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Tenemos que amar a Dios, meditar constantemente en sus mandamientos y vivir según los principios de su palabra. En el libro de Josué 1:8 dice, este libro de la ley nunca se apartará de tu boca,
sino que de día y de noche meditarás para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tenemos que meditar en la palabra, no solamente escucharla, no me conviene, no la recibo, la rechazo. Tienes que meditarla. Dice, sino que de día y de noche meditarás en ella, para que guardes, para que lo sepas, que lo tengas adentro de ti y hagas conforme a lo que ella está escrito. No estamos diciendo que tenemos que vivir de acuerdo a la ley para alcanzar la salvación. Es el estilo de vida que Dios respalda, para que no se malinterprete. Este es el fundamento de toda la ley y también se aplica al presente del día de la gracia. El amor de Dios debe ser primero antes que cualquier otra cosa pueda ser afirmada. Dentro de cada creyente hay muchas cosas que están bien afirmadas, bien arraigadas, menos el amor a Cristo, el amor a Dios. Si volvemos otra vez al inicio, Éxodo 22, el primer versículo que vimos, vamos a repetirlo, dice la palabra de Dios. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aquí se especifica que Él es Dios. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, a quien debemos gratitud por lo que hizo con nuestros antepasados, como lo que hizo por nosotros. El carácter de Dios demanda lealtad. El creyente demuestra su lealtad adorando al único y verdadero Dios, no adorando y siguiendo otras cosas. Esa es la gratitud y la lealtad del creyente hacia Dios. Levítico 19:2. Aquí hay otra exhortación. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Si nos fijamos, la Biblia nos dice quiénes son los santos. Los santos son todos los creyentes. Fueron los santos apóstoles, como todos los que han creído y seguirán creyendo en Jesucristo. Esos son los santos. El pueblo debe imitar la santidad de Dios, poniendo en práctica las normas que la reflejan. Sin el Espíritu Santo la santidad no puede ser perfeccionada. Ahora, con el Espíritu Santo morando en los creyentes, en el corazón de cada uno de los creyentes, nos ayudará a vivir en santidad. Si nuestra fe está siempre puesta en Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo obra a través de la obra realizada en la cruz del Calvario por Jesús. Entonces, nos va a ayudar y nos va a santificar si nuestra fe está basada en Jesucristo, en nuestro Señor. Primera de Pedro 1:13. ¿Qué tenemos que hacer? La Biblia nos lo dice. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora aquí, el inminente retorno de Cristo debe motivarnos a vivir por Él. Se dice, y según como estamos viendo la situación, es inminente el regreso de Cristo por su iglesia. No la segunda venida para que se consume todas las cosas, no, el arrebatamiento de la iglesia. Eso nos debe de motivar a servir a Cristo. Pero entre más se acerca el arrebatamiento de la iglesia, su venida por su iglesia, la gente más se aparta del camino de Dios, del verdadero camino. Aquí dice que el inminente retorno a Cristo nos debe motivarnos a vivir para Él. Esto significa estar mentalmente vigilantes, que es ceñir los lomos de vuestro entendimiento, disciplinados a lo que viene a ser sobrios y concentrados, esperad por completo, tener paciencia. La pregunta es, ¿estaremos listos para encontrarnos con Dios? ¿A cómo estamos viviendo? Gloria a Dios. En el versículo 14,
Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Dice que no tenemos que conformarnos a los deseos que antes teníamos estando en vuestra ignorancia. Antes éramos ignorantes también. Cuando nosotros nos referimos a que el mundo es ignorante, no es una manera despectiva de referirse, sino que ignoran las cosas. Muchos hablan sin saber ni entender las cosas. Es más, no saben ni por qué están hablando. Antes éramos ignorantes, estábamos en nuestra ignorancia. Por eso vivíamos en pecado, conforme a los rudimentos del mundo y no según la palabra de Dios. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia. En otras palabras, la Biblia nos dice que no seamos dominados por la naturaleza pecaminosa que nos dominaba antes de venir al camino, antes de venir a Cristo. Debemos ser alguien que se distinga por su obediencia y no dejar que los deseos de antes continúen moldeando o dirigiendo nuestras vidas. No debemos ser diferentes nada más por serlo. Lo que nos hace diferentes son las virtudes de Dios aplicadas a nuestra vida. Tenemos que predicar con el ejemplo. Si somos predicadores, tenemos que predicar con el ejemplo. Si estamos cumpliendo la palabra de Dios, todos fallamos, de que vamos a tener fallas, las vamos a tener. Pero debemos de procurar tratar de hacer lo mejor que se pueda cuando vinimos al camino de Dios. Lo más que procurar, lo más apegado a la palabra de Dios, estar viviendo. Es difícil, pero por eso nos dio el Espíritu Santo, que es el que nos va a ir guiando y nos va a ir mostrando el camino. Nos va a redarguir cuando andemos mal. Nos va a corregir cuando nos portemos mal, cuando nos estemos desviando del camino. Nuestros pensamientos deben ser los de Cristo. Todo eso va en contraste directo con nuestras costumbres anteriores. Acuérdate lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dice, si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. La manera de vivir antigua pasó ya. He aquí todas son hechas nuevas. Pero entonces, si venimos al camino de Dios y seguimos comportándonos como nos comportábamos antes, no hemos nacido de nuevo. Realmente no nos hemos arrepentido si seguimos haciendo lo mismo. Por eso dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia. Ahora conocemos de la verdad, tenemos que apegarnos a la palabra de Dios, vivir al estilo de vida que Dios respalda. 1 Pedro 1:15, versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Una vez más aquí dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Si dice Dios que tenemos que ser santos, tenemos que ser santos. Tenemos que creerlo. Aunque el diablo le dé coraje, le va a dar coraje, pero pues si Dios lo dice, Dios es Dios. ¿Y quién contra Dios? Después de que las personas dedican su vida a Cristo, aún sienten ciertas atracciones por sus costumbres pasadas. Eso es normal. ¿Por qué? Porque militamos dentro de un cuerpo, pero no debemos dejarnos guiar por la carne, sino por el Espíritu. Aquí la Biblia nos dice que debemos ser como nuestro Padre Celestial, santos en cada cosa que hacemos. ¿Qué es santidad? Significa mantenernos totalmente devotos o dedicados a Dios, separados para su uso especial. Bendito es el Señor. Versículo 16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. No podemos llegar a ser santos por nuestros propios esfuerzos, por lo que Dios nos da su Espíritu Santo para ayudarnos a ser obedientes y nos da poder para vencer el pecado. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar. Es el que nos santifica.
Trae la regeneración, la renovación a nuestra mente y a nuestro corazón. Es porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Aquí está otro pasaje del Antiguo Testamento que está en el Nuevo Testamento. Está respaldado. ¿Por qué? Porque es la manera que Dios quiere que su pueblo viva. Es una vida que Dios respalda, un estilo de vida que Dios respalda. En 1 Corintios 6:12 dice la palabra de Dios: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. O sea, todo lo puedo hacer. Si son lícitas, todo lo puedo hacer, mas no todo conviene, dice. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. En 1 Corintios 10:23 dice lo mismo. 6:12 dice lo mismo en 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. El cristianismo no es una religión que consiste en reglas, actos religiosos y esas cosas. Las reglas están establecidas en la palabra de Dios. Aquí dice, pero no todo conviene. En otras palabras, pues dice, pues no todo es provechoso. La gracia no da la libertad de pecar como libertad para vivir una vida santa. Nos da esa libertad para vivir una vida santa como Dios quiere, no para hacer lo que nosotros queramos. No todo edifica, o sea, no todo nos ayuda a la formación personal a la cual Dios quiere que lleguemos. No todo fortalece la vida cristiana. ¿Qué es edificar? Ir creciendo paulatinamente, ir creciendo, ser edificados. Hay cosas que, pues no, aunque no están específicamente aquí, hay cosas que no podemos encontrar que tal vez no estén específicamente prohibidas por la ley de Dios, pero probablemente conduzcan a la destrucción. Hay que recordar que hay cosas tal vez que no específicamente dice que no están prohibidas, pero nos van a llevar a la destrucción. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, escuchar la palabra, tratar de aplicar la palabra de Dios a nuestro estilo de vida, en el trabajo, en la familia, donde quiera que vayamos. Dios se agrada de todo eso. No es que seamos legalistas, sino es la palabra de Dios. Y esa es la manera como Dios quiere que viva el pueblo. Si se recuerdan en la primera grabación que subimos, ¿por qué creer en la Biblia? Empezamos, creo que fue en el libro de Malaquías 4:4, que dice la palabra de Dios: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. Dios le dio ordenanzas, mandamientos, porque era la vida, eran el cimiento de la vida civil, moral y religiosa. ¿Cómo quería Dios que viviera el pueblo? Es el fundamento de la ley de Dios. ¿Cómo quería que el pueblo de Israel viviera? El pueblo de Israel lo escogió Dios para que fuera luz en todas las naciones, a toda la gente. Igualmente Dios sigue escogiendo al creyente para que sea luz donde vaya. Tenemos que apegarnos a la palabra de Dios. Esas leyes se aplican a nuestra vida ahorita en el periodo de la gracia también. Debemos ser conscientes. Nosotros tenemos el Espíritu Santo y Él es el que nos va guiando, el que nos va instruyendo. Muchos dicen que el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir, y como ya vino Cristo, dice que ya está deshecho. Pero acuérdate que Cristo dice: yo no vine a abrogar la ley, no la vino a quitar, sino a cumplirla.
La ley ahí estaba y Cristo menciona, si iba a la ley, a las escrituras. En San Juan 5:39 dijo Jesús, escudriñad las escrituras porque al hombre le parece que ahí está la vida eterna y estas son las que dan testimonio de mí. Hay cosas que claro no las vamos a aplicar, no vamos a sacrificar animales porque ya eso lo pagó Cristo por nuestra salvación. Pero hay otros mandamientos que dio Dios. Dios no dio un mandamiento, una ordenanza nada más porque sí. Todos tienen un fin y un propósito. Todos son importantes. ¿Por qué estamos viviendo ahorita una vida degenerada, depravada, de inmoralidad? Porque se apartaron completamente de los principios de la palabra, el fundamento que es la palabra de Dios. Esto es para meditarlo nada más. Pues ahí les dejo esta pequeña predicación. Ahora no duramos tanto. Vamos a orar en estos momentos. Si tú tienes ahí una botella de agua, aceite de olivo, aceite, un pañuelo, fotografías, vamos a orar por ellos. Muchos dicen que cuando ora uno por un pañuelo o una cosa así, que es brujería. El diablo viene a tergiversar y a tratar de desmentir la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que aún de los apóstoles cuando andaban sanando a los enfermos, dice que aún de ellos se llevaban los delantales y pañuelos y cuando los ponían sobre los enfermos sanaban. No era el pañuelo, te lo aclaro de una vez, no es el pañuelo, no es el aceite, no es el agua, es tu fe que estás moviendo. Ahorita hay mucha gente, muchos aún creyentes, pastores, ministros, líderes, que están en contra de eso. ¿Por qué? Porque como los brujos hacen lo mismo, creen que es de brujería. Si el fundamento es la palabra de Dios, el diablo le va a copiar todo a Dios. El diablo no es creativo, Dios sí es creativo. Todo se lo ha robado el diablo. Hay muchas veces que cuando hay alabanzas dicen, no, esa música es del mundo, nos la robaron. Pues se la robó el diablo a Dios, porque Dios fue el que creó la alabanza. Dios fue el que la creó. El diablo se la robó. ¿Y cómo están ahorita los corridos? Todos criados por el diablo, toda la música mundana. Mucha gente, ¿por qué odia la alabanza? No la soporta. Porque en el libro del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel salía, la alabanza iba al frente. La alabanza abre brecha en el mundo espiritual. Por eso mucha gente no la soporta, la alabanza. Porque abre brecha en el mundo espiritual. Prepara el terreno para que venga la predicación. Por eso en los cultos religiosos, en las congregaciones, primero es la alabanza. Luego viene la predicación. Porque se limpia la atmósfera para que entre la palabra de Dios también. Es parte del culto. Gloria a Dios. Vamos a orar por fe. Si tienes algún pariente enfermo por ahí, pon un pañuelo, agua, lo que tú tengas. Es más, hasta tu cartera, tu bolsa ahí para que Dios te la bendiga, te ponga dinero milagrosamente. Esto es por fe. Vamos a orar, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra, Señor. Yo les he dado tu palabra por un momento, Señor. No es una predicación muy larga, Señor, pero creo que se entiende perfectamente, Señor. Estamos viendo que tú quieres que se viva conforme a tu palabra. Una vida que tú respaldas, Señor. Una vida santa que nos lleva a la vida eterna, porque sin santidad nadie verá al Señor, dice tu palabra. Yo te ruego que hagas un milagro en tu pueblo, Señor, que extiendas tu mano de misericordia, esa mano que no se ha cortado para salvar, Señor. Tú escuchas la oración de tu pueblo, a ti vendrá toda carne, aquí estamos ante tu presencia, Señor. Yo me uno a cada petición de mis hermanos allá donde estén, Señor, para que les des la petición de su corazón, Señor, conforme a tu palabra que dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo en la tierra, de toda cosa que pidamos será hecho por mi Padre que está en los cielos. En estos momentos, Señor, atamos y ligamos todo hombre fuerte que le esté haciendo guerra en su cuerpo físico, con enfermedades, Señor, como quiera que se llamen, toda enfermedad, Señor.
La atamos, la ligamos y le echamos fuera de los cuerpos, fuera de las vidas. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, todo espíritu de ruina, de miseria, escasez que le esté haciendo guerra en sus finanzas, en sus trabajos, en sus hogares, los atamos, los ligamos y los echamos fuera de los cuerpos, fuera de las vidas, fuera de sus negocios y trabajos. En el nombre de Jesús de Nazaret, atamos y ligamos toda maldición generacional de enfermedades malignas, hereditarias, como quiera que se llamen, las atamos, las ligamos y las echamos fuera de los cuerpos, fuera de las vidas. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, atamos y ligamos todo hombre fuerte, todo demonio, sean principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, fuerzas espirituales de maldad en la región celeste, las echamos fuera de los cuerpos, fuera de las vidas. Fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, atamos y ligamos toda brujería, hechicería, ocultismo, toda obra satánica. Atamos, la ligamos y echamos fuera de los cuerpos, fuera de las vidas, fuera de sus familias. En el nombre de Jesús de Nazaret, ahora desatamos salvación, sanidad, liberación, restauración. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que llegue la unción y el poder de tu Espíritu Santo a cada vida, a cada corazón, Señor, destruyendo toda obra del diablo. En el nombre de Jesús de Nazaret, tu palabra dice, acontecerá en aquel día que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción conforme a tu palabra. Así sea, Señor. Damos libre al cautivo y sano al enfermo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ahora, Señor, bendice el agua, el aceite, Señor, la fotografía, la prenda, Señor, el pañuelo, lo que tengan ahí, Señor, en el nombre de Jesús, sus monederos, sus carteras, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendícelo, santifícalo, Señor, en el nombre de Jesús, que donde se han puesto, Señor, ungido, esparcido, ungido, tomado esa agua, aceite, la prenda, Señor, haya salvación, sanidad, liberación, restauración, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, por el poder de tu palabra, Señor. Así le enviamos, Señor, en el nombre de Jesús, y declaramos todo santificado para tu gloria y honra. Bendice esas carteras, sus bolsas, ponles dinero, Señor. Deudas sean canceladas, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que las bendiciones lleguen y los alcancen conforme a tu palabra, Señor. Todo lo declaramos santificado para tu gloria y honra, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te damos la gloria y la honra y gracias, Señor, por tu palabra, por tus promesas, Señor. Bendecimos a tu pueblo, Señor. Le damos la bendición de Dios Padre, Jesucristo, tu Hijo, y del Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues que Dios los bendiga, hermanos. Si quieren seguir recibiendo las notificaciones, suscríbanse al canal. Y si quieren, pues, mandar comentarios, oraciones, oraremos especialmente por ustedes. Que Dios los bendiga y los esperamos para la próxima predicación. Cristo los ama y nosotros también. Hasta la próxima. Dios los bendiga.